Ya vamos a volver a la Avenida de Mayo, donde está transcurriendo esta manifestación muy numerosa, muy importante, de apoyo al fiscal José María Campagnoli. Algo realmente trascendente desde el punto de vista de la preocupación de la ciudadanía por lo institucional. Pero estamos con esto que ha ocurrido hoy en la ciudad de Nueva York, en el contexto de lo que viene ocurriendo desde el lunes con el fallo de la Corte, es decir, el no fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dijo no nos vamos a abocar al tema de la deuda argentina. José Luis Esper, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿y cómo sigue esta historia hoy a la luz de lo que dijo el gobierno, de las propuestas del gobierno, de lo que hoy pasó en Nueva York? Déjenme decirles tres cosas. Dos en las cuales me siento cómodo como economista profesional y una tercera donde estamos en este mundo de dimis y diretes o de secretos a voces. La primera cosa importante a decirles a ustedes y que la sociedad también lo tenga claro es que no hay buitres sin deuda y no hay deuda sin déficit y no hay déficit sin exceso de gasto público respecto a la recaudación y el gasto público lo decide la clase política. Así que si hay buitres, la clase política es la principal responsable de que los haya. Porque digo esto porque son los principales quejosos y los que están haciendo demagogia con los fondos buitres, que no son todos buitres además los que no aceptaron los canjes. Hay mucha gente de buena fe que no quiso los canjes y quiere cobrar el 100% y le asiste todo el derecho de eso. Si yo presté 100, quiero que me vuelvan 100, no 75, 50. La primera causa es esa. No hay buitres sin deuda, no hay deuda sin déficit y no hay déficit sin una clase política gastomaníaca y irresponsable para manejar los recursos que todos sufridamente pagamos de impuestos. La segunda cosa. Esta sentencia cuesta alrededor de 1.500 millones de dólares y según las cifras que ha dado la propia presidenta por cadena nacional hace 48 horas, si esta sentencia se extendiera a todos los que no aceptaron los canjes, llegaría a 15.000 millones de dólares. Bueno, los 1.500 millones de dólares no llegan a ser el 5% de las reservas de hoy. Los 15.000 millones de dólares es más del 50% de las reservas de hoy. Ahora, ¿saben ustedes cuántas reservas usó el gobierno para pagarle a privados que aceptaron los canjes en los últimos 5 años, incluyendo el 2014? Sí, mucho más. 35.000 millones de dólares. Y para pagarle a los organismos, Banco Mundial, BID, 11.000 millones de dólares. Entonces, cuando el gobierno quiere pagarle a alguien con reservas, que son los que aceptaron los canjes, los organismos destinó más de 45.000 millones de dólares. Yo creo que valdría la pena, aún en el peor de los casos, gastarse más del 50%, gastarse más del 50% de las reservas para evitar un default. Y un default es una crisis. La tercera cosa que les diría es, vamos a suponer que no queremos usar las reservas. ¿Saben cuánto es, en el peor de los casos, los 15.000 millones de dólares respecto a la recaudación de impuestos? El 10%. ¿Y entonces por qué el gobierno genera esto? Y muchos colegas suyos, obviamente, hablan de una situación crítica para el gobierno y para la economía argentina. Bueno, en el caso de los colegas yo creo que hay una mezcla de ignorancia y en otros casos de mala fe directamente. Y en otros casos, el tercero, el más benévolo, bueno, no entender muy bien las cuestiones fiscales que siempre veo que las subestiman en general la profesión de los economistas. Respecto al gobierno, el gobierno tiene la costumbre, como buen gobierno populista, en armar apopeyas de la nada para polarizar y aglutinar, digamos. Y qué mejor que un enemigo externo. A ver, lo de la deuda externa es una gran mentira, porque la deuda externa es fruto del déficit, y el déficit es ese exceso de gasto público que decide la política. No son extraterrestres como nos quiere hacer creer el Museo de la Deuda Externa, que nos quieren colonizar. Ahora, sobre lo que está pasando hoy. Me pareció muy importante esta frase que dijo Silvina, ¿no? Con la cual conversaron. Que lo que quieren los fondos... A ver, para mí siempre estuvo claro que los fallos le daban la razón a los fondos para cobrar el 100%. De eso nunca hubo discusión. El 100% puede ser hoy en cash o, en lugar de 1.500, 3.000 millones de dólares en 5 años o 10 años. Pero el valor presente tiene que ser 1.500. La frase importante para mí de ella es que los fondos quieren un mecanismo claro y automático para poder cobrar. Esto no es que van a aceptar fácilmente entonces, según lo que dijo Silvina,
bonos Cualquier para cosa, cobrar claro. a largo plazo, No, obvio. aunque el valor presente sea 1.500 millones de dólares. Paula. Van a pretender hacerlo en efectivo, dice Bueno, usted. sí, de alguna manera. Sí. Hay maneras de hacerlo esto, ¿eh? Ahora, por un lado me quedé con lo que dijo de las reservas, porque digo, con la caída impresionante que ha tenido las reservas del Banco Central Sí. y lo que está costando poder mantenerlas, ¿no sería un impacto muy grande para la economía sacar el 50% de las reservas? Yo le diría, dado que el costo, vamos a suponer que usted no quiere tocar la recaudación, que la política se la gasta toda en corrupción, clientelismo, ¿eh? Vamos a suponer que, cuidado que la recaudación estamos hablando de son 180.000 millones de dólares por año. Se pueden sacar ahí menos de 10% y se sacan el problema encima. Vamos a suponer entonces que la clase política inescrupulosamente nos dice, no, nosotros la recaudación nos las queremos gastar toda, en empleos públicos, en subsidio, en jubilado, en obra pública. La deuda se paga con reservas. La alternativa, entonces, es defaultear la deuda. Porque si no se paga con reserva, a lo mejor hay que defaultearla. Claro. Y el default Y eso es más grave. es mucho más grave que eso. Y además hay una cosa. Supongamos que hoy el gobierno usara los 15.000 millones para pagar de las reservas, que insisto, inescrupulosamente nos dicen que no quieren usar recaudación, que podrían hacerlo. Pero vamos a suponer entonces que usan la mitad de las reservas. No les cuesta nada poner en el presupuesto para el año 2015... que como este año se usaron 15.000 millones de dólares de reservas para evitar un default, el año que viene va a haber que recomponerlas y se van a ahorrar 15.000 millones de dólares el año que viene, que es menos que el aumento de la recaudación que puede haber el año que viene, para poder recomponer la cantidad de Claro, reservas. pero hoy hay una situación de déficit fiscal, como usted marca, muy fuerte. Bueno, ¿no? Y pero además, el déficit fiscal es culpa de la supuesto. política, que nos quiere hacer creer a todos que lo único que es ajuste es el ajuste del gasto público, cuando la gente hoy no llega a fin de mes. Eso es ajuste. El tema está también en cuántas de esas reservas del Banco Central son de libre disponibilidad, que eso es una información que por lo menos es de difícil acceso, ¿no es cierto? Para saber cuánto de el esos grueso 18.000 es muy líquido todo eso, se puede disponer. Pero además los 15.000 millones de dólares no van a venir mañana, ¿eh? Usted lo que tiene que pagar mañana en todo caso son los 1.500. Los 15.000 van a venir de a poco con las sentencias que seguramente van a ser favorables. Por supuesto, Y porque una- además va a haber reclamos de los que ya arreglaron, ¿no es cierto? Eso es más difícil, yo creo que eso es poco probable. Yo creo que ahí el ministro Kicillof miente directamente. No sé qué era, yo hoy hablé con un representante de los bonistas y me decía que Yo sí, creo que es no. que ellos lo están evaluando fuertemente. No Yo se creo sabe que- cuántos, pero es una eventualidad De fuerte, acuerdo ¿no? con la letra del contrato que No sería de tan deuda, fácil, ¿no? es muy difícil que los bonistas que aceptaron los canjes puedan reclamar el 100%. Ahí hay una discusión de biblioteca de abogados. Mientras Sí, favor, sí, está yo soy en contra. economista, Así que no, digamos, por he supuesto, le digo, aprendido de esto, pero- Este es el riesgo. Yo sí como economista le diría, es un disparate que por el 1% de la recaudación, o el 10% en el peor de los casos, después de 10 años de desendeudamiento, el mismo gobierno que reestructura la deuda la defaultee. Esto es una posibilidad que hay que hablarlo en términos reales que puede ocurrir. Claro, por supuesto. Si se lleva a cabo, porque acá hay varias cosas a comentar. El juez, cuando se asusta, no se asusta porque es psicótico. No, la presidenta dijo hace 48 horas que iba a hacer todo lo posible para pagar a los que aceptaron los canjes. Y el ministro ayer dijo, es textual lo que les voy a decir, dijo que iba a hacer un canje en Argentina bajo legislación argentina. ¿Eso cómo se lee? No le pagamos a los fondos y le pagamos a los que quieran cobrar acá. Primero Obvio. quería saber qué asidero tiene eso, porque tengo entendido que los bonistas tienen que aceptar en una mayoría, creo que del 85%, un cambio Sí. de este tipo. Y Por después eso es quería- default el canje, Claro. el cambio de jurisdicción, Claro. porque usted no va a llegar nunca a eso. No va a llegar. Claro. Y quería hacerle otra consulta que nos contaba Silvina, esta posibilidad de extender hasta finales de julio la fecha Sí, límite eso está en del los 30 contratos de los junio. bonos, es de forma. ¿Esto da un poquito de aire o no? Sí, ¿da aire en qué sentido? Digo, por ejemplo, en que A no ver, embarguen el... Yo diría, ¿da aire en qué sentido? Que el ministro se meta la cabeza dentro de una cubetera de hielo y le enfríe la cabeza y no trate de defaultear a la justicia americana, porque defaultear a la justicia americana, y esto no es por ser cipayo, es defaultear la deuda pública. Y quiero decirle al ministro que si Argentina defaultea la deuda pública, el ANSES, que es el que paga las futuras jubilaciones, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tiene bonos de la deuda pública. Un default de la deuda pública haría caer los precios de los bonos, que son los saberes de los futuros jubilados a la nada. Y en los bancos también tienen títulos de la deuda pública. Sí, Y en los bancos hay depositantes, hay gente que tiene depósitos. ¿Qué van a hacer los depositantes con banco cuyo activo se diluye o se licúa como consecuencia de un default? Argentina tiene que evitar un default
es fácil de evitarlo. Hace falta, yo le diría, un poco hasta de lástima con el pueblo argentino directamente, de parte del poder. Doctor Esper, muchas gracias. Por nada. Muy bien, ya seguimos.